Bueno, continuando con esta segunda parte, vamos a hablar de anticoagulantes. Vamos a enfocarnos en algunas cositas teóricas para que podamos desarrollarlo más en profundidad en el taller. Bueno, los anticoagulantes vamos a tener tres grandes grupos: las heparinas y sus derivados, los dicumarínicos o los antivitamina K, y los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales directos. Las heparinas y sus derivados lo que van a hacer es van a inactivar distintos factores de la coagulación que ya están sintetizados. Los antivitamina K lo que van a hacer es inhibir esa carboxilación, ese encendido que hacen estos factores de la coagulación luego de ser sintetizados por el hígado a través de la vitamina K. Y los inhibidores directos de la coagulación, los nuevos anticoagulantes orales, lo que van a hacer es inhibir de manera directa la trombina o el factor 10. Fíjense que acá en la cascada de la coagulación podemos ver dónde actúa cada uno. Las heparinas y sus derivados van a actuar principalmente en el factor 2A, o sea, la trombina, y en el factor 10A, pero también influyen en el factor 8, en el factor 11 y en el factor 9. Los agonistas antivitamina K lo que van a hacer es actuar en los factores de la coagulación vitamina K dependientes, que es el factor 7, el factor 9, el factor 10 y el factor 2. Y los inhibidores directos, vamos a tener inhibidores del factor 10 activado, que vamos a tener acá el rivaroxaban y el apixaban, y los inhibidores directos de la trombina, que vamos a tener el dabigatran. ¿Por qué puede estar un paciente anticoagulado? Bueno, la realidad es que no solamente puede estar por una enfermedad tromboembólica, venosa o arterial, ¿sí? Muchas veces anticoagulamos a los pacientes que tienen fibrilaciones auriculares o aleteos auriculares por el riesgo de formar un coágulo a nivel de la aurícula o de la orejuela y que este coágulo se desprenda y nos genere eventos isquémicos a nivel cerebral. ¿Sí? Entonces es otra de las indicaciones quizás más comunes. Luego, a nivel de cardiología, también tenemos los recambios valvulares. Los más frecuentes son el aórtico y el mitral, ya sea mecánico o biológico, con una válvula biológica. Cada uno tiene distintos objetivos. Cuando vayamos a hablar del objetivo del RIN en la coagulación, y tienen distintos tiempos, algunos se usan de manera indefinida y otros no, y también los podemos usar como profilaxis, ¿sí? Para evitar un evento tromboembólico. Lo que más frecuentemente se usan es en cirugías traumatológicas, principalmente el reemplazo total de cadera. Bueno, con lo que respecta a las heparinas, vamos a tener las más usadas: la heparina sódica o no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina. La heparina sódica se utiliza por vía endovenosa, se hace un cálculo y se le coloca al paciente la heparina diluida en una infusión continua. Como dijimos anteriormente, esta heparina va a actuar en los distintos factores de la coagulación, principalmente a nivel de la antitrombina, o sea, potencia la antitrombina, entonces actúa a nivel del 2A, del 10A, del 8 y del 9 y el 11. Lo que sí, cuando uno hace estos goteos con heparina, sí o sí vamos a requerir un control diario de KPTT para saber dónde estamos parados con esa dosis, ¿sí? Entonces se controla diariamente el KPTT y se va ajustando la dosis de heparina, se aumenta o se disminuye. Se puede utilizar conjuntamente con el acenocumarol o warfarina, porque no vamos a tener eternamente a nuestro paciente con un goteo de heparina, ¿sí? Y el antídoto, ¿sí? Es la protamina, aunque también podemos usar plasma si el paciente está con un episodio muy sangrante. Las heparinas de bajo peso molecular o fraccionadas en la enoxaparina, la vía de administración es distinta, en este caso es subcutánea. No requiere un control diario de KPTT, sino que se hace una dosis fija según el peso del paciente. Hay que tener en cuenta que en pacientes que tienen falla renal con un clearance menor a 30 no se puede utilizar porque su eliminación es renal. También se puede usar conjuntamente con el acenocumarol, la warfarina, hasta que nosotros entremos en rango de RIN, ¿sí? Y podemos dejar al paciente con este anticoagulante bioral.
Es una muy buena opción en aquellos pacientes que tengan un muy buen estado general y nosotros querramos hacer un tratamiento por ambulatorio, como puede ser en el caso de algunas TBP. El antídoto es la protamina, pero tiene menor efectividad que la heparina sódica. Es un tratamiento realmente costoso. Y en algunos pacientes, ¿sí?, que sean obesos, en embarazadas, lo que podemos hacer es controlar la cantidad de factor 10 activado que haya, ¿sí? Es una manera indirecta de controlar el valor de la heparina y la realidad es que solamente se usa en estos casos, si no, se utiliza una dosis fija. Los antagonistas de la vitamina K vamos a tener el acenocumarol y la warfarina. El mecanismo de acción, ya lo dijimos, inhiben la vitamina K, ¿sí? Y lo que hacen de esta manera es provocar que no se genere la carboxilación de los factores vitamina K dependientes y esto no se puedan prender. Por ende, no se va a desarrollar entonces la cascada de la coagulación. Si bien los factores de la coagulación vitamina K dependientes son todos ellos, acuérdense que cada uno va a tener distintas vida media y el de menor vida media es el factor 7. Por lo tanto, la vía extrínseca, que es donde actúa este factor 7, es la que primero se va a ver afectada. Las diferencias entre la warfarina y el acenocumarol son principalmente las de su vida media. La warfarina es mucho más estable porque tiene una vida media más prolongada a diferencia del acenocumarol. Por ende, si yo tengo que suspender los anticoagulantes orales porque mi paciente se tiene que someter a alguna intervención, la warfarina la tengo que suspender antes que el acenocumarol. Entonces, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. ¿Cómo le indicamos el anticoagulante oral a nuestro paciente? ¿Cómo iniciamos ese tratamiento? ¿Con qué dosis lo mantengo y cuánto dura ese tratamiento? Bueno, las dosis iniciales de warfarina suelen ser entre 2 y 5 miligramos, por lo general usamos 2,5, ¿sí?, para iniciarlo. Los comprimidos de warfarina vienen de 2 y de 5, lo que hacemos normalmente es arrancar con la mitad de un comprimido de 5 y vamos controlando con ritmo. El acenocumarol podemos iniciar 1 o 2 miligramos. La pastilla de acenocumarol viene de 2 miligramos y de 4. La que más se utiliza es la de 4. El mantenimiento debe ser individualizado según el RIN, ¿sí? Vamos a ir controlando el RIN, al principio quizás más frecuente, después lo podemos espaciar un poco más, ¿sí?, hasta 6 semanas. Y dependiendo el valor de RIN que nosotros tengamos, vamos a ir subiendo o bajando la dosis. Y la duración, ¿sí?, de la terapia en realidad va a depender muchísimo de la causa. En algunos casos, como por ejemplo una fibrilación auricular crónica, es de manera indefinida, ¿sí?, a excepción de que el paciente tenga algún efecto adverso o alguna contraindicación. En las trombosis ya lo estuvimos charlando, pero varía mucho si fue espontánea, si se asocia a alguna trombofilia, si es una trombosis recurrente, y también de otra de las cosas que va a depender mucho es de la tolerancia de este paciente, ¿sí? Principalmente si tiene sangrados, que es el principal efecto adverso. ¿Cómo lo controlamos? ¿Está bien la dosis que toma mi paciente? ¿Con qué control yo determino la dosis del anticoagulante y cada cuánto lo tengo que controlar? Bueno, nosotros vamos a controlar esto con el RIN, ¿sí?, que lo vamos a hacer a través del TP, como ya lo vimos en la clase de hemostasia normal. El RIN, para repasar, es la ración internacional normatizada, que no es más que una forma de expresar el TP. Lo que vamos a hacer es dividir el TP del paciente en segundos según el TP normal para mi tromboplastina, para mi reactivo. Y lo vamos a elevar a un índice que es el ISE, el Índice Internacional de Sensibilidad. Este índice me va a marcar a mí la diferencia que hay entre la tromboplastina que yo estoy utilizando en mi laboratorio como reactivo y la tromboplastina patrón, ¿sí? Entonces, cuan más diferente sea, mayor va a ser el ISI y cuan más igual sea, va a ser más cercano a 1. Entonces, yo de esta manera trato de normatizar para que yo me pueda controlar el RIN en cualquier parte del mundo y me dé exactamente igual, ¿sí?
¿Con qué frecuencia hago el monitoreo? Y bueno, esto también puede ser variable, pero entre 4 y 6 semanas es lo estándar, una vez que nosotros hayamos alcanzado ese RIN deseado, ¿sí? Pero bueno, va a depender mucho de la dieta que tiene el paciente, de las comorbilidades, y ni hablar si tuvo algún cambio de la medicación, porque ya vamos a ver que estos fármacos son muy lábiles, tanto con la dieta como con otros medicamentos. Una de las preguntas que faltó contestar es, ¿está bien la dosis que toma mi paciente? Bueno, eso va a depender del RIN. Para distintas patologías vamos a tener objetivos de RINes distintos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una fibrilación auricular o es su primera trombosis venosa profunda, mi objetivo de RIN va a ser entre 2 y 3. Pero en cambio, si yo tengo un recambio valvular mitral que es mecánico, que tiene mucho efecto trombogénico, mi objetivo de RIN quizás es un poquitito mayor, entre 2,5 y 3,5. Entonces va a depender mucho del objetivo y la enfermedad, pero siempre son mayores de 2. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? ¿Por qué son frecuentes estos efectos adversos? ¿Qué efectos adversos puede presentar mi paciente si está anticoagulado? ¿Y cuáles son los más frecuentes? ¿Qué hacemos para revertirlos si los presentas? ¿Y qué factores pueden influir en ese RIN? Bueno, estos efectos adversos van a ser principalmente las hemorragias. ¿Y por qué suceden? Básicamente es por esto. Porque estos fármacos tienen una estrecha ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir? La ventana terapéutica es el objetivo de RIT, entre 2 y 3, entre 2,5 y 3. ¿Sí? Menor a 2, la realidad es que a medida que nos acercamos a 1, o sea, a medida que el paciente va recuperando su TP normal, aumenta, ¿sí?, el riesgo de padecer tromboembolias. En cambio, si nosotros nos vamos alejando a más de 3, o sea, si tenemos mayor efecto anticoagulante en el organismo, vamos a tener cada vez más hemorragias. Entonces, esta ventana terapéutica en donde yo no tengo riesgo de ninguno de los dos lados, ni de efectos adversos, ni de trombosis, es realmente muy estrecha. Como dije, el principal efecto adverso obviamente son los trastornos hemorrágicos. Por lo general, estos fármacos predisponen al sangrado si mi paciente ya tiene una patología orgánica. Por ejemplo, si tiene hemorroides, seguramente sangre por ahí. Si tiene divertículos, puede sangrar los divertículos. ¿Sí? El sangrado gastrointestinal es el más frecuente de todos y siempre hay que buscar una lesión oculta. ¿Sí? No hay que atribuirle el riesgo solamente porque el paciente está anticoagulado. El riesgo es mayor en el primer mes de tratamiento. ¿Qué hacemos? Bueno, dependiendo del RIN y dependiendo del estado hemodinámico de mi paciente y del tipo de sangrado, si es un sangrado severo o no, yo puedo utilizar distintas estrategias. Principalmente la vitamina K, ¿sí?, que lo que va a hacer es suministrarle a estos factores de la coagulación que no se están pudiendo prender mi sustrato para esa activación, esa carboxilación, entonces puedo suministrarle vitamina K. Se puede hacer de manera oral si el paciente está bien, está sin sangrado y ese RIN no es muy alto, o lo puedo hacer de manera endovenosa. Si ya el paciente tiene un sangrado severo, si se tiene que someter a una cirugía y demás, lo más rápido es suministrarle los factores de la coagulación a través de infusiones y transfusión de plasma fresco congelado. ¿Qué factores influyen en el RIN? Principalmente las interacciones medicamentosas y la dieta. Fíjense que tenemos un montón de fármacos potenciadores del efecto de estos anticoagulantes y uno que se utiliza mucho porque uno de las enfermedades en la cual nosotros utilizamos estos anticoagulantes es la fibrilación auricular, es la miodarona, ¿sí? Fíjense que la ciprofloxacina también influye mucho potenciando el efecto. Y dentro de los que inhibe, si bien son menores, también están presentes. Dentro de la dieta influye mucho los alimentos que tengan alto contenido de vitamina K, porque claramente me van a disminuir el efecto. Y son principalmente todas las verduras de hojas verdes. Fíjense que está la selga, la espinaca, el alcaucil, el berro, los repollitos de Bruselas, el té verde, el sushi por las algas, los coles, ¿sí? Por eso es muy importante hacer una buena educación con el paciente y que realmente conozca todo esto para poder ajustar esa dieta. Lo ideal sería que uno no prohíba estos alimentos, sino que trate que el paciente tenga una dieta estable y sin cambios bruscos.
Otros factores que van a influir un montón van a ser la edad del paciente. A mayor edad hay mayor sensibilidad, ¿sí? Ni hablar de que a mayor edad tenemos un clearance de creatinina que va a ir disminuyendo, ¿sí? Y estos fármacos se eliminan a través renal. Enfermedad hepática, obviamente por la síntesis defectuosa de los factores de la coagulación, a lo mismo que la insuficiencia cardíaca, que por congestión hepática tenemos una reducción de la síntesis de estos factores, el hipertiroidismo, que tenemos un aumento de la degradación de los factores, y algo muy frecuente es el error en la toma, ¿sí? Que el paciente se confunda, que compre una caja distinta, en vez de la warfarina de 5, que compre la de 2, ¿sí? Esto también es algo que ocurre muy frecuentemente. Los anticoagulantes de acción directa tienen una vida media mucho más corta que los antivitamina K. Eh, el rivaroxaban y el apixaban van a inhibir al factor 10 activado. Fíjense que una memotecnia es el factor 10A, que está escondido en el nombre de ellos dos. En cambio, el de Abiatran, ¿sí? Eh, es del 2A. El rivaroxaban y el apixaban, una vez que nosotros lo iniciamos al tratamiento, ya empiezan a actuar, ¿sí? A diferencia del dabigatran, donde siempre hay que hacer un puente con heparina, ya sea sódica o enoxaparina. Al igual que la warfarina y el acenocumalol, que no tienen un efecto inmediato, ¿sí? Estos anticoagulantes no se controlan, pero son drogas realmente bastante costosas, no se pueden usar en embarazadas ni en insuficiencia renal, y es una muy buena opción para gente joven, ¿sí? Con fibrilación auricular o que tenga una trombosis venosa profunda que se pueda manejar por ambulatorio. El antídoto es solo para el dabigatran, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal que es muy costoso, y a su vez lo que podemos hacer si alguno de estos pacientes sangra es suministrarle, ponerlos en diálisis, pero el único que no está unido a proteínas que se va a poder dializar también es el dabigatran. La realidad es que estos, como son inhibidores del factor 10 y el factor 2, si yo le pongo plasma, también me va a inhibir los factores del plasma. Por eso hay que elegir bien a los pacientes que nosotros le vamos a dar este tipo de anticoagulantes, y nosotros en la práctica en mayores de 75 años no los solemos usar, y ahí cambiamos a los antivitamina K, ¿sí? Más que nada por esta sensibilidad, por estas insuficiencias renales que ocurren de manera muy lábil si el paciente no toma agua por un día, ¿sí? Fíjense que acá están los inhibidores directos, rivaroxaban y apixaban, y el dabigatran, factor 2A. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo lo vamos a anticoagular? Si es una TBP o un TEP, depende si tiene factores de riesgo o no. Si tiene factores de riesgo, o sea, si se asocia a un trauma, a una cirugía, se puede hacer un tratamiento un poco más corto, de 3 a 6 meses, y reevaluar con una angiotomografía o un Doppler. Si no tiene factores de riesgo, hay que hacer un tratamiento más prolongado, de 6 a 12 meses, y reevaluar y ver si no corresponde hacer algún estudio extra, como por ejemplo, si fue en un sitio inusual o si es a repetición, estudiar alguna trombofilia. Entonces, recuerden que no solamente los pacientes con trombosis tienen anticoagulación, ¿sí? Recuerden toda la parte cardiovascular y la profilaxis. Bueno, con esto terminamos la segunda parte. Espero que haya quedado todo claro y ya continuamos con trombofilias.